Hola, enemigos y amigos. Estamos todavía, sí. No. Ya estamos a martes 7 de abril de 2026. Y aquí donde me encuentro, en Madrid, son 22 minutos pasada la medianoche. Por allá, aquí es martes, por allá en América es todavía lunes. Hola América, hola Europa, hola mundo. Bueno, vamos a hablar un poco de la situación española. Y empecemos hablando de las próximas elecciones generales. Para ver cómo está la cosa. Las próximas elecciones generales en España están previstas como muy tarde para el verano del año 2027, o sea, el año que viene. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que se celebren cada 4 años. Y las últimas fueron celebradas el 23 de julio de 2023. Por lo tanto, el límite legal es el 22 de agosto de 2027. El último día que se podrían realizar. 22 de agosto de 2027, según la Constitución española. Ahora, en la práctica, muchos analistas sitúan la fecha probable, no tanto en agosto, sino como en junio o julio de 2027. Yo me inclinaría a pensar que sería en junio, porque en julio y en agosto la gente se va de su lugar de vivienda, se va de viaje y no está en el lugar de votación en las vacaciones, a no ser que el voto por correo se adelante bastante, ¿no? Pero bueno, en el verano de 2027 es la fecha tope. Ahora, hay un matiz importante. Podrían celebrarse antes del verano de 2027 si el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, decide convocar un adelanto electoral, cosa a la que en España estamos acostumbrados, ¿no? O si se produce una crisis política, por ejemplo, que implique la pérdida de esa escasa mayoría que tiene Pedro Sánchez. Ahora, repito, la fecha formal es el verano de 2027 y la fecha límite legal es el 22 de agosto de 2027. Hay una probabilidad de adelanto en 2026 que no está descartado, ese adelanto, ¿no? Ahora, ¿qué tendría que pasar para que se adelantaran las elecciones y qué escenarios políticos lo harían más probable? Estoy teniendo problemas en la vista. Tanto así que no leo bien mis apuntes, los que tomé para hacer el video, y eso que los hice con letra grande, ¿no? He estado viendo en Amazon lámparas para leer, ¿no? Y consultando cosas para que la vista no se canse tanto, porque es que yo trabajo con la vista. Esto lo hago con la vista y además veo series, veo partidos de tenis, todo en pantallas, ¿no? Y la vista me está trayendo graves problemas. Bueno, cierro paréntesis personal. Si a veces me ven haciendo así es porque es que no logro leer ni mis propios apuntes, porque la vista hoy se me ha cansado antes incluso, ¿no? Bueno.
Entonces, seguimos. ¿Qué tendría que pasar para que se adelanten las elecciones? ¿Y qué escenarios políticos lo harían más probable? Bueno, ¿quién decide el adelanto? Esa es la primera pregunta, ¿no? Y si doy algunas explicaciones que los españoles que me puedan estar escuchando le parecen que están de más, recuerden que mi público está sobre todo en Latinoamérica y hay cosas que no saben y se las tengo que explicar de estas cosas electorales, del sistema electoral español. Entonces, ¿quién decide el adelanto? El único que puede convocar nuevas elecciones es el presidente de gobierno, en este caso Pedro Sánchez. ¿Y cómo lo hace? Disolviendo las Cortes. Las Cortes son el Senado y el Congreso de los Diputados. Disuelve las Cortes y con eso se convocan nuevas elecciones. Ahora, ¿cuáles son los escenarios reales que provocan adelanto de elecciones? Cosa que yo he vivido aquí en España varias veces. O sea, que no es tampoco algo para morirse ni extraordinario, ¿no? Bueno, en primer lugar, por numerarlos, pero no es que sea el primer lugar en importancia, simplemente para enumerarlos. Número 1, una pérdida de la mayoría parlamentaria por parte de Pedro Sánchez. Que pierda la mayoría parlamentaria. Bueno, él ha estado gobernando con una mayoría parlamentaria que no es tal, ¿no? Debido a las cosas que hace Junts per Catalunya, ¿no? Bueno, si el gobierno no logra aprobar leyes clave y sobre todo los presupuestos generales del Estado, se queda políticamente bloqueado. Ahora, la semana pasada logró aprobar un paquete de leyes sociales. Hay otro paquete de leyes sociales que creo que todavía no ha podido aprobar. Y en cuanto a los presupuestos, la cosa está difícil. Bueno, entonces, si el gobierno no logra aprobar leyes clave, sobre todo la de los presupuestos generales del Estado, eso se consideraría una pérdida de mayoría parlamentaria, obviamente, porque son los diputados los que votan sí o no, o se abstienen de votar para aprobar o rechazar esas leyes, ¿no? Ahora, este es el detonante más frecuente para el adelanto de elecciones. En segundo lugar, ruptura con socios de investidura, que en este momento tiene muchísimos. Este es un gobierno con una cantidad de socios de investidura. Vamos a ver si los puedo nombrar todos. El PSOE, por supuesto. En primer lugar, Sumar, una coalición de izquierda a la izquierda del PSOE. EH Bildu, un partido al que se vincula. Se suele vincular a lo que fue ETA, Partido Vasco. El Partido Nacionalista Vasco creo que está en la coalición también. Esquerra Republicana de Cataluña, es decir, un partido de izquierdas catalán, independentista. Junts per Catalunya, el único partido de derecha que está en la coalición que apoya a Pedro Sánchez y que es de extrema derecha. Y es nada menos Junts per Catalunya, cuyo jefe está escapado en Europa. Y me refiero a Carles Puigdemont. Bloque Nacionalista Gallego, que es un partido, la palabra lo dice, nacionalista e independentista gallego, que no pinta mucho, pero algún diputado tendrá, porque está apoyando a Sánchez, ¿no?
Entonces ya pasé por los partidos catalanes, por los vascos, por los gallegos. Podemos no está en la coalición. Y bueno, Sumar es una coalición en sí misma, en la que está Izquierda Unida, Más País y otros partidos, ¿no? Puede que se me hayan quedado 2 o 3 partiditos pequeños fuera. En este momento no recuerdo si Coalición Canaria está en la coalición o no. Bueno, es decir, Sánchez tiene muchos socios de investidura, demasiados. Y una ruptura con socios de investidura podría provocar un adelanto de las elecciones. Aunque Sánchez es capaz de no adelantarlas, así se desbarate la coalición. Porque ya lo conocemos, ¿no? Entonces el gobierno actual depende de varios partidos, como ya dije y nombré unos cuantos. Puede que me quede alguno fuera. Algunos son partidos nacionalistas e independentistas, como el bloque, algunos, 5 nada menos, como el bloque nacionalista gallego, el Benegas, conocido como Benegas, Esquerra Republicana de Cataluña, Junts per Catalunya, Bildu, Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Nacionalista e independentista en el gobierno de Sánchez. Si alguno clave retira apoyo, el Ejecutivo perdería estabilidad. Y en ciertos momentos Junts ha retirado apoyo puntualmente, ¿no? Por lo cual este Ejecutivo no es muy estable, que digamos, pero Sánchez se ha convertido en un experto en caminar sobre la cuerda floja. Yo nunca había visto nada igual. Alguien que le retiren apoyos, le pasa de todo, no aprueba presupuestos y sigue siendo presidente. Nunca lo había visto en España. Estoy viendo ahora por primera vez, desde hace varios años, ¿no? Tercer motivo para un adelanto de elecciones. Una crisis política o desgaste fuerte del gobierno. Bueno, hay crisis política y hay desgaste fuerte del gobierno, pero eso no está adelantando las elecciones, ¿no? ¿Qué provoca esto? Pues escándalos graves, los hay, creo que es internacionalmente conocidos, ¿no? Protestas sostenidas, caída fuerte en las encuestas, pues todo eso lo hay. A veces se adelantan las elecciones para intentar resetear, por decirlo así, la situación. ¿Cuál sería el cuarto motivo para adelantar elecciones? Una moción de censura, pero es muy poco probable, porque en España las mociones de censura son constructivas. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitan un candidato alternativo que tenga mayoría. En este momento en el Congreso de los Diputados no hay un candidato alternativo a Sánchez con mayoría. Por lo tanto, nadie ha pedido, ningún diputado ha solicitado, ni ningún grupo de diputados ha solicitado una moción de censura. Pero las ha habido desde que yo vivo acá. Quinto motivo por el cual se podrían adelantar las elecciones, por una estrategia política, cuando las encuestas favorecen. El presidente puede adelantar elecciones si cree que va a mejorar los resultados en unas próximas elecciones y si ve que la oposición está débil. Este no es el caso. No va a mejorar resultados. Eso es visible en todas las encuestas. Y hasta en lo que dice la gente por la calle.
Y la oposición tampoco es que sea muy fuerte, pero más fuerte que el gobierno sí es. No es una oposición maravillosa, pero aunque tampoco es tan fuerte como quieren hacer ver, ¿no? De hecho, por eso sigue Sánchez. La estrategia política esta de ver que podría mejorar su situación, o sea, podría volver a ganar y con mejores números las elecciones, esta es una jugada táctica, no es una crisis, ¿no? Y en ocasiones se ha aplicado aquí en España. Ahora, ¿qué escenario es más probable hoy en día? Bueno, sin rodeos, en la política española reciente lo más determinante es la estabilidad con los socios parlamentarios, sobre todo con Junts per Catalunya. Si esa alianza se mantiene, las elecciones serán en 2027, en el verano de 2027. Si esa alianza se rompe de forma definitiva, hay un posible adelanto de elecciones para 2026. Es decir, para este año. Conclusión, no hay una fecha fija, cerrada en la práctica, salvo la última fecha, el último día, que es en agosto del año que viene, ¿no? Todo depende de la aritmética parlamentaria y de la estrategia del presidente, en este caso de Pedro Sánchez. Vamos a hacer un análisis un poco más fino de qué partidos podrían provocar la caída del gobierno y en qué situaciones concretas. Ok, el bloque que sostiene al gobierno, la coalición, la investidura de Pedro Sánchez, depende de varios actores, pero hay tres que son claves. El primero, ya lo dije, es Junts per Catalunya. Junts per Catalunya es un partido catalán de ultraderecha, cuyo líder actual está escapado y es nada menos que Carles Puigdemont. ¿Por qué está escapado? Porque hace unos años hubo una cosa llamada el procés, en catalán el procés, donde Puigdemont convocó un referéndum no vinculante, porque la ley no le permitía convocar un referéndum vinculante. Convocó un referéndum no vinculante para saber si los catalanes querían ser independientes de España o querían seguir perteneciendo a España. Esta es mi gata que me va a tumbar la Coca-Cola, la Pepsi. No te pongas triste, pero es que tú... Bueno, entonces, hace unos años hubo un referéndum no vinculante en Cataluña donde se le preguntaba a la gente si querían ser independientes o seguir perteneciendo a España. No vinculante. El quiero ser independiente y no quiero seguir perteneciendo a España ganó el referéndum, pero eso no obligaba a que se independizara Cataluña porque era no vinculante. Sin embargo, Puigdemont declaró la independencia de Cataluña después de los resultados del referéndum. Declaró la independencia de Cataluña en pocas horas. Por supuesto, fue mandado a ser detenido por la policía, ¿no? Pero escapó de España en carro y ha vuelto a entrar varias veces y ha vuelto a escapar. Entonces, Puigdemont está escapado, por eso que en España se conoce como el procés. El proceso es todo lo que llevó al referéndum no vinculante y la promulgación de la independencia por parte de Carles Puigdemont, que se escapó. Sin embargo, independentistas, tanto de Esquerra Republicana de Cataluña
como de Junts per Catalunya fueron presos. Estuvieron presos. Pero Carles Puigdemont escapó. Bueno, entonces, si la coalición que sostiene el gobierno se rompe, podría Pedro Sánchez tener que adelantar elecciones. ¿Cuál es el actor más importante y clave en esto? Nada menos que Junts per Catalunya, el único partido de derecha de la coalición. Está en la coalición porque le conviene. Bueno, es el determinante ahora mismo y siempre. Tiene pocos escaños Junts per Catalunya, pero son decisivos. Sin Junts per Catalunya, Pedro Sánchez no hubiese podido investirse presidente. Hay que decir también que esta es la primera vez que el partido de gobierno, el PSOE, no ganó las elecciones. Hay menos diputados del PSOE que del PP. El PP ganó las elecciones, pero recuerden que en España el que gana las elecciones, el candidato del partido que gana las elecciones, no es automáticamente el presidente. Al presidente lo eligen los diputados. Y el PP tiene más diputados que el PSOE, pero no tiene la mayoría necesaria o no la tuvo para colocar como presidente a su secretario general. Y esa es la primera vez que ha sucedido esto en España desde que es una monarquía parlamentaria. Entonces, el primer actor es Junts per Catalunya. Es el más determinante. Tiene pocos escaños, pero son decisivos, como ya dije. Ha demostrado votar en contra cuando no obtiene concesiones. Cuando no obtiene concesiones de Pedro Sánchez, vota en contra de sus leyes y propuestas. Su apoyo, por lo tanto, es condicional y es volátil. ¿Cuál sería un escenario de ruptura? Pues el incumplimiento de acuerdos. Si el gobierno no cumple con la amnistía, que el gobierno ha hecho lo imposible. Ha sacado de la cárcel a todos los independentistas. Lo que no ha podido lograr es que los tribunales consideren a Carles Puigdemont inocente. Por muchos motivos. Él fue el que declaró la independencia ilegalmente y él fue el que se escapó. Los demás no escaparon, él sí. Entonces, Sánchez le ha dado todo lo que le puede dar en amnistía a Junts. Junts también pidió financiación especial para Cataluña y competencias especiales. Sánchez también se las dio. Le dio todo lo que pudo. Ahora, hay tensiones políticas con el independentismo, sobre todo con el independentismo catalán de derecha, con Junts Puigdemont. Por lo tanto, con Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont. Por lo tanto, si Junts rompe la coalición, hay un alto riesgo de elecciones anticipadas, aunque existe la posibilidad de gobernar con minoría, pero eso es dificilísimo. Ahora, si Junts rompe, hay un alto riesgo de elecciones anticipadas. Ahora, si Junts rompe, yo creo que Pedro Sánchez seguiría gobernando con minoría, porque a él le fascina la cuerda floja. Es que no es cualquiera Pedro Sánchez, es dificilísimo despegarlo del poder. Si Esquerra Republicana de Cataluña rompe, también se podría convocar elecciones anticipadas, pero yo dudo mucho que Esquerra Republicana de Cataluña rompa. Realmente Esquerra es un partido serio y su vocero, Gabriel Rufián, es un hombre serio. Cuando da su palabra, ¿no? Entonces,
es difícil que Esquerra Republicana rompa con el gobierno. Es más predecible que lo haga Junts, pero sería igual de importante, aunque yo no creo que Esquerra rompa. Porque Esquerra suele negociar más que bloquear las leyes. Y busca avances graduales. Esquerra no es un partido que busque una confrontación total. ¿Cuál sería el escenario de ruptura? Pues si pierde incentivos políticos en Cataluña, con ambos partidos independentistas. Y si el gobierno deja de ofrecer avances visibles a los catalanes, que les ha dado todo lo que han pedido, menos aquello que constitucionalmente no les puede dar. Ahora es menos probable que Esquerra rompa con el gobierno, menos probable a que rompa Junts, pero sería clave, pues estoy segura yo, aunque no pongo la mano en el fuego, que nunca Esquerra rompería con el gobierno. Sobre todo porque siempre escucho las declaraciones de Gabriel Rufián y las intervenciones en el Congreso de Gabriel Rufián y observo que es un hombre serio, que no juega a que te quito el apoyo, te doy el apoyo, te lo quito, te lo doy. No, él no juega, es serio y es más bien un hombre de negociación, un hombre que negocia, no es un hombre que amenaza, no es un hombre que confronta. Bueno, ¿se podría romper el gobierno si se va alguno de estos socios, Esquerra o Junts? Bueno, podría suceder si el gobierno deja de ofrecer avances visibles, avances en darle más competencias a Cataluña, mayor financiación, pero eso está dispuesto Pedro Sánchez a seguir dándoles. O sea que yo lo veo difícil. Que sea por Esquerra, lo veo difícil. Lo que sí veo peligroso es lo de Junts. Sumar. Bueno, Sumar es el socio básico dentro del propio gobierno. Es un socio grande en número de diputados. Hay ministros que pertenecen a Sumar. Creo que hay un vicepresidente o vicepresidenta de Sumar. Es muy difícil que rompa, ¿no? Ahora, si se debilitase internamente dentro del propio Sumar, podría afectar la estabilidad, pero es poco probable que provoque elecciones por sí sola, la coalición Sumar. Otros apoyos relevantes pero secundarios que tiene el gobierno, pues a EH Bildu, que es un apoyo bastante estable, el Partido Nacionalista Vasco, que es pragmático y negocia. Es un partido serio, pragmático y negocia, no amenaza, ¿no? Por lo tanto, no veo mucho peligro ni con Bildu ni con el Partido Nacionalista Vasco. El Bloque Nacionalista Gallego da apoyos puntuales cuando lo requiere, pero no creo que rompa. Estos partidos rara vez fuerzan elecciones, pero pueden inclinar votaciones. Ahora, el punto crítico real que podría provocar un adelanto de las elecciones son los presupuestos. En España hay una regla no escrita. Si no se aprueban los presupuestos generales del Estado, el gobierno entra en fase terminal. Pero tenemos a Pedro Sánchez, a quien no le importa que no se aprueben. De hecho, no se han aprobado. Y creo que lleva varios años sin aprobarlos. Pero él sigue en el gobierno. Los presupuestos generales del Estado no fueron aprobados en el segundo gobierno de Rajoy. Y esto produjo su caída en 2018. Pero es que Pedro Sánchez no es Rajoy. Rajoy era un tipo
un político más convencional y más serio, ¿no? Y esto también produjo el adelanto electoral de Pedro Sánchez en 2019, la caída de Rajoy. ¿Cuáles son los escenarios más realistas? Bueno, hay un escenario estable que es realista, que es que Junts y Esquerra sigan negociando y que se aprueben los presupuestos. Y entonces las elecciones serían en 2027, en el verano. Hay un escenario tenso, donde puede haber bloqueos puntuales y negociaciones constantes. Esto haría que la legislatura aguantara, pero debilitada, ¿no? Pero las elecciones podrían seguir siendo para verano del año que viene. Ahora, hay un escenario de ruptura, que es el importante. ¿Qué tendría que pasar? Que Junts votara no de forma sostenida a todo lo que proponga Sánchez. No, 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 no. Que no hubiera presupuestos, además, y una parálisis legislativa. En este escenario, lo lógico sería, bueno, lo lógico y casi que inevitable, o sea, si tú ya no puedes legislar, es casi que inevitable anticipar las elecciones al 2026, por supuesto, a este año, ¿no? Ahora, el futuro de la legislatura no depende tanto de la oposición, sino de Junts per Catalunya más una negociación constante con ese partido. Si ese equilibrio se rompe, el sistema no tiene margen y se va a elecciones. Es decir, Pedro Sánchez depende de Junts per Catalunya, lo cual es lo mismo que decir que depende de Carles Puigdemont. Bueno, ¿cuál es el núcleo de la negociación que está pidiendo Junts per Catalunya y hasta dónde puede llegar Pedro Sánchez sin romper el equilibrio constitucional, sin violar la Constitución? ¿Cuáles han sido las exigencias claves de Junts per Catalunya? Bueno, una amnistía que ya ha sido concedida, pero que no está cerrada del todo y que no ampara al fugitivo Carles Puigdemont. La ley de la amnistía cubre a implicados en el proceso, pero Junts vigila cómo la aplican los jueces. Y los jueces son independientes de Pedro Sánchez. ¿Cuál es el punto de fricción? Las interpretaciones judiciales restrictivas que pueda haber respecto a esa ley. Casos que pueden quedar fuera. Bueno, puede que el referéndum y la autodeterminación los jueces decidan no perdonarlo, ¿no? Es su objetivo estratégico. O que lo perdonen. Junts busca que el Poder Judicial no condene a Carles Puigdemont, quien se niega a someterse a juicio, por eso está escapado. Aquí estaría preso. Ahora, el objetivo estratégico de Carles Puigdemont y Junts per Catalunya es que Carles Puigdemont se ha indultado,
sobreseído o considerado inocente. Ahora, hay un reconocimiento de un conflicto político aquí. Y además hay un problema. La Constitución hace inviolable en los términos actuales que los jueces puedan exculpar a Carles Puigdemont. O sea, Carles Puigdemont ha proclamado la división de España en el proceso. Algo totalmente anticonstitucional, es un delito constitucional. Y aquí Sánchez tiene margen retórica, pero no real. Puede hablar, tener su narrativa, pero realmente, más allá de lo retórico, poco puede hacer. Ahora, financiación y recursos para Cataluña, que es otra cosa que quiere Junts. Bueno, esto es lo más tangible y negociable, ¿no? Mejoras en financiación autonómica que se las ha dado, inversiones específicas, gestión de impuestos por ellos mismos, con un modelo más cercano al vasco, todo eso está dispuesto a dárselo Pedro Sánchez y ya le ha dado muchas cosas, ¿no? Este es el terreno donde sí pueden llegar a acuerdos reales y ya lo han hecho. Luego, ¿qué otra cosa quiere Junts? Competencias para Cataluña y desjudicialización. Transferencia de competencias en inmigración y en infraestructuras y más. Y reducir el papel de los tribunales en el conflicto político. Este último punto es muy difícil. En quinto lugar, ¿qué más quiere Junts? Pues hay un factor clave. Carles Puigdemont. Él es central en todo. Busca garantías personales y políticas. Quiere mantener su liderazgo desde el exterior y facilitar su regreso sin ir a prisión, lo cual es prácticamente imposible. Su situación condiciona directamente el apoyo de Junts per Catalunya al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Hasta dónde puede llegar Sánchez? Bueno, Sánchez puede avanzar en financiación para Cataluña, en transferencia de competencias, en acuerdos políticos simbólicos y en aplicación flexible de la amnistía, ¿no? Este es el margen que tiene Pedro Sánchez. ¿Dónde no puede llegar Pedro Sánchez porque es prácticamente o casi imposible? No les puede dar un referéndum legal de independencia. Imposible, esto es anticonstitucional. No puede hacer cambios constitucionales rápidos. Y de tratar de hacerlos, no creo que se los aprobasen, ¿no? Y no puede hacer concesiones que rompan el equilibrio territorial. No le puede dar territorio a Cataluña y quitárselo a España. Esto generaría un rechazo institucional y un costo político enorme en el resto de España, además de ser ilegal. Entonces, esto no es una negociación puntual, ha sido un intercambio continuo. Junts no necesita tumbar el gobierno inmediatamente. Le conviene presionar gradualmente y obtener concesiones, y ha obtenido un montón, ¿no? Y a su vez Pedro Sánchez necesita comprar tiempo, legislatura a legislatura, porque él piensa volver a ser candidato. ¿En qué momento se rompería todo? Hay un escenario crítico donde Junts percibe que ya no va a obtener más concesiones.
o que prácticamente le conviene endurecer su posición. Entonces habrá bloqueos de presupuesto y votará en contra sistemáticamente. Y esto provocaría una caída casi que inevitable del gobierno. O sea, el sistema ahora mismo funciona como una negociación permanente con Junts per Catalunya. Pero no hay una solución definitiva, solo equilibrio dinámico. La legislatura durará mientras ambas partes sigan obteniendo beneficios. Vamos a ver las probabilidades de que las elecciones sean en 2026 o 2027. Elecciones en 2026, pues tiene una probabilidad del 60%, calculo yo. Es más probable que se adelanten a que sean el año que viene. Si hay problemas con los presupuestos en 2026, y los hay, el margen de maniobra se agota. A estas alturas, Pedro Sánchez ya entra en lógica preelectoral. Mantener una legislatura que está muy bloqueada hasta 2027 tiene un alto costo político. Es decir, si adelanta las elecciones para 2026, tendría el PSOE más votos que si esperan a 2027. Traducción: si hay un bloqueo serio, lo racional es adelantar, pero no sabemos si Pedro Sánchez actuará racionalmente. ¿Cuál es la probabilidad de que las elecciones sean en 2027? Pues yo diría que un 35%, por ahí, 35%. Ocurriría si Junts per Catalunya sigue negociando sin romper y si se aprueban o se prorrogan sin crisis los presupuestos. Y si no hay choque fuerte con Carles Puigdemont. Es posible, pero exige estabilidad artificial. Y estamos en una estabilidad artificial. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que las elecciones sean inminentes? O sea, ya, en pocas semanas. Pues un 5%. ¿Por qué podría ocurrir esto? Porque hay una abrupta ruptura con Junts per Catalunya, una ruptura definitiva, y un bloqueo total más una crisis política, y los presupuestos sin aprobar. Hoy ese escenario no es el base, pero es un escenario que está latente. ¿Qué está mirando realmente el gobierno ahora? Bueno, en 2026 todo se reduce a 3 indicadores. 1, los presupuestos. Si no salen, la legislatura prácticamente está acabada, pero con Sánchez nunca se sabe, ¿eh? Y en segundo lugar, relación con Junts. Si pasa de relación dura a bloqueo sistemático, hay señal de adelanto de elecciones inminentes. Y las encuestas, si mejoran, cosa que lo veo dificilísimo, el incentivo es adelantar las elecciones, porque el PSOE tendría un mejor resultado. Si empeoran en las encuestas, hay que intentar aguantar hasta 2027. Ahora, desde un punto de vista realista, ¿no? Pedro Sánchez ya no gobierna solo para legislar. Gobierna también pensando en cuándo le conviene más convocar elecciones. La conclusión clara es que en 2026 el escenario base ya no es aguantar hasta el final. Es decir, es decidir el mejor momento para ir a las elecciones. Y eso es en lo que está, o seguramente está pensando Pedro Sánchez. Y ese momento dependerá casi totalmente de Junts per Catalunya. Junts per Catalunya es un fastidio.
y del cambio político del propio Sánchez. Ahora, señales más fiables que indicarían que las elecciones en España se van a convocar en cuestión de semanas en lugar de meses. O sea, ya. Pues, en primer lugar, un fracaso explícito de los presupuestos. Por ejemplo, si el gobierno renuncia a presentar los presupuestos, ya que sabe que no van a ser aprobados, pero los presentó, lo que le toca es modificarlos y volverlos a presentar. Estoy segura que los volverá a presentar. Ahora, si no los presenta, hay que convocar elecciones. Y si no hay apoyos suficientes para aprobar los presupuestos. Esta es la señal número uno. En España, sin presupuestos, el gobierno entra en fase terminal política. Siempre ha sido así. Fue así para Zapatero, fue así para Rajoy. Y Pedro Sánchez suele optar aquí por convocar elecciones antes de desgastarse más. Fue lo que hizo en la anterior legislatura. Pero él sabe que una otra legislatura es bastante, yo creo que es imposible, pero bueno. En segundo lugar, las elecciones podrían ser inminentes si hay una ruptura política con Junts per Catalunya. No bastaría una tensión con Junts per Catalunya, tendría que ser una ruptura visible, que Junts le diga no a todo, no solo amenazas, que vote no a todo, o declaraciones duras de Carles Puigdemont y fin explícito de los acuerdos entre el gobierno y Junts. Si esto ocurre, las elecciones tendrían que ser en semanas, máximo un mes o dos. Ahora, si empezamos a escuchar a Sánchez decir habría que devolver la voz a los ciudadanos, que los españoles decidan, bueno, eso indicaría que va a disolver las Cortes y que las elecciones serían muy pronto. Ahora, si varias encuestas seguidas muestran una subida del PSOE, eso mejora el bloque de gobierno, ¿no? Y sería un incentivo directo para que Sánchez adelante elecciones, si hay una mejoría en el PSOE, porque saldría mejor parado el PSOE ahora que en el 2027. Ahora, otro señal de que puede querer adelantar las elecciones pronto sería adoptar medidas populares o populistas, y las adoptó. Subidas de pensiones, ayudas directas, medidas sociales rápidas, acaba de hacer todo eso. Es el típico paquete preelectoral. Si vemos una agenda política acelerada, mucha actividad en pocos días, anuncios constantes, viajes y actos políticos intensificados, eso no se ha visto tanto. Sería una señal de una campaña encubierta, pero no se ha visto tanto, ¿no? Ahora, habría que adelantar elecciones si hay una parálisis legislativa total, si no sale ninguna ley, si el Congreso está bloqueado y si hay votaciones fallidas repetidas. Entonces el sistema dejaría de funcionar y las elecciones serían la única salida. La secuencia típica, cuando ya es inevitable, sería una tensión con Junts, problemas con los presupuestos, un mensaje político que cambia y un movimiento en las encuestas. Eso provocaría una convocatoria sorpresa de elecciones. En España suele ser rápida cuando hay una convocatoria de elecciones, cuando hay una disolución de las Cortes antes de tiempo. En España estadísticamente suele ser rápido
la convocatoria de elecciones, un promedio de 54 días después de la disolución de las Cortes, menos de 2 meses. Ahora, la señal definitiva, la que no falla, de que se van a adelantar las elecciones pronto, se daría si coincidirían o si coincidiesen estas tres cosas. Junts bloquea de verdad, no hay presupuestos aprobados y hay un cambio de discurso del gobierno. Esto implicaría elecciones prácticamente seguras pronto. Bueno, conclusión directa, en 2026 no necesitas adivinar. Las elecciones se ven venir. Si pasa lo que dije anteriormente, ¿no? Y se deberían venir con 2 o 6 semanas de antelación, si se saben leer las señales que he mencionado anteriormente, ¿no? Ahora, digamos que la mesa está servida. Hay 3 posibilidades. Elecciones cuando finalice el periodo presidencial, cuando se agote la legislatura, es decir, en el verano de 2027, a más tardar en agosto. Ese es uno de los escenarios. El otro escenario, en 2026, pero digamos a finales de año. Y el tercer escenario, inminentes, dentro de pocas semanas o meses. Bueno, este es mi modesto análisis respecto a las elecciones españolas, a las próximas elecciones generales por venir en España. Seguiremos hablando de este tema en otros videos. Espero que estén bien.